Vi la sangre en la ceja de mi hija y supe que iba a destruir al hombre que lo hizo. El llanto ahogado de Sofía rompió el silencio de la madrugada, un sonido que se clavó en mi pecho como una aguja helada. Nadie, ni siquiera ella, se imaginaba de lo que es capaz una costurera de 72 años cuando le tocan lo único que le queda en el mundo. Lo que hice después lo dejó sin nada, expuesto ante todos. Mi nombre es Alma Reyes. Tengo 72 años y vivo en la misma casa de una esquina tranquila de San Antonio, Texas, desde que me casé. Mis manos, llenas de arrugas y manchas por el sol, conocen la textura de cada tela que existe. Soy costurera, o lo que queda de ellas. Mi vieja máquina Singer, herencia de mi madre, es la banda sonora de mis días. Su zumbido constante es lo único que compite con el canto de los pájaros que anidan en el roble del patio. Mis mañanas siempre empiezan igual, el olor a café de olla con un toque de canela, y el cuidado de mis helechos, cuyas hojas verdes caen como cascadas desde las macetas colgantes del porche. Desde que mi esposo falleció hace más de una década, la soledad se ha convertido en una compañera silenciosa. No es una soledad triste, sino una calma a la que me he acostumbrado. Pero a veces, en el silencio de la tarde, cuando el sol de Texas calienta los pisos de madera, siento el peso de los años y de los recuerdos. Pienso en mi matrimonio, en la paciencia que tuve que aprender para lidiar con un hombre de carácter difícil. Esa paciencia forjó en mí una columna de acero que pocos conocen, una capacidad para observar y esperar que se convirtió en mi mayor fortaleza y, a la vez, en mi refugio. Mi única hija, Sofía, es el centro de mi universo. Con sus 38 años, parecía tener la vida que yo nunca pude. Estaba casada con Marco Serrano, un agente inmobiliario de esos que salen en las revistas locales, con una sonrisa perfecta y un traje siempre impecable. Para todos, eran la pareja ideal. Pero yo, desde el primer día que lo conocí, vi algo en sus ojos. Un brillo frío, calculador, que no encajaba con su encanto fácil. Era como ver una tela carísima con una costura débil. Por fuera parecía perfecta, pero yo sabía que, con la tensión adecuada, se rompería. Ese día, una simple botella de aceite para mi máquina Singer se convirtió en la mayor humillación de mi vida, aunque yo aún no lo sabía. La mañana había sido como cualquier otra. El aire olía a tierra mojada por el sereno de la noche anterior. Mientras trabajaba en él dobladillo de un vestido de quinceañera, sentí una punzada de inquietud, de esas que no tienen nombre ni razón. Era un nudo en el estómago, una sensación de que el hilo invisible que sostenía mi paz estaba a punto de tensarse demasiado. Deseché el pensamiento como una tontería de vieja, pero el sentimiento no se fue. Mi casa es mi santuario. Cada tapete de ganchillo sobre los sofás, cada fotografía en blanco y negro en las paredes, cuenta una historia. Es un mundo pequeño, predecible, un contraste absoluto con la vida de mi hija, llena de escenas de gala, autos nuevos y una casa moderna con paredes de cristal. A veces, cuando Sofía venía a visitarme, sentía que traía con ella un aire de tensión, un perfume caro mezclado con un miedo sutil que intentaba ocultar con una sonrisa demasiado brillante. Yo nunca decía nada, solo la observaba, como observo una costura para encontrar el punto exacto donde empezar a descoser. Ese día hablamos por teléfono. Su voz sonaba extraña, más aguda de lo normal. Me dijo que todo estaba bien, que solo estaba cansada por el trabajo. Pero yo la conozco. Oí la pequeña vacilación antes de responder, el silencio que duró un segundo de más. ¿Estás segura, mi niña?, le pregunté, mientras mis dedos alisaban una tela de seda. Sí, mamá. Todo perfecto, respondió. La palabra, perfecto, sonó hueca, falsa, como una puntada mal hecha que resalta a la vista de un experto. Sabía que me estaba mintiendo. La presión de mantener esa fachada de perfección la estaba consumiendo. Marco controlaba cada aspecto de su vida, desde la ropa que usaba hasta las amistades que mantenía. Lo hacía con una sonrisa, con regalos caros y palabras dulces que eran, en realidad, cadenas invisibles. Yo lo veía. Veía como mi hija, antes tan llena de vida y de risa, se había vuelto una experta en caminar de puntillas por su propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, para no perturbar la calma frágil de su esposo. Ella lo llamaba amor, yo lo llamaba una jaula de oro. Yo me sentía impotente, una simple costurera contra un hombre poderoso e influyente. ¿Qué podía hacer yo? Mis manos solo sabían de hilos y agujas, no de batallas contra hombres como Marco. Mi mundo era pequeño, análogo, mientras que el suyo estaba hecho de contratos, poder y apariencias. Esa sensación de fracaso, de no poder proteger a mi propia hija, era un peso constante en mi corazón. Y yo todavía no sabía que aquella frase que me dijo por teléfono, todo perfecto, sería repetida en mi cabeza durante toda la noche que estaba por llegar. El día se fue desvaneciendo lentamente.
El sol anaranjado de Texas pintó el cielo y luego dio paso a una oscuridad pesada. El aire se volvió denso, cargado de humedad. La radio anunció una tormenta eléctrica, de esas que hacen temblar las ventanas. Me preparé una taza de té de manzanilla, intentando calmar esa inquietud que no me abandonaba. El zumbido de mi máquina de coser se había detenido, y el silencio de la casa se sentía más grande que nunca, como si contuviera la respiración, esperando algo. Me senté en mi sillón favorito, el que tiene la tela un poco gastada por los años, y observé la lluvia empezar a caer. Primero fueron gotas tímidas, golpeando suavemente el techo de lámina del porche. Luego, la lluvia se convirtió en un torrente furioso. Los relámpagos iluminaban mi sala por un instante, proyectando sombras largas y retorcidas de los muebles. Cada trueno me hacía sobresaltar. Había algo en esa tormenta que se sentía personal, como si la furia del cielo fuera un presagio de la que estaba a punto de desatarse dentro de mis paredes. La confusión me invadía. ¿Debía llamar a Sofía de nuevo? ¿Insistir? Pero, ¿qué le diría? Mi instinto me gritaba que algo andaba terriblemente mal, pero mi mente me decía que no tenía pruebas, que solo eran los miedos de una madre vieja y solitaria. Me sentía atrapada entre mi intuición y la realidad que mi hija se esforzaba tanto por proyectar. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua, solo para tener algo que hacer, para moverme y sacudir esa sensación de parálisis. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 3 de la mañana. La tormenta estaba en su punto más álgido. El viento aullaba afuera, y la lluvia golpeaba las ventanas con una violencia que asustaba. Me fui a mi cuarto, pensando que tal vez el sueño podría llevarse mis preocupaciones. Me recosté en la cama, pero mis ojos permanecían abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche. Y entonces, lo oí. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. Un golpe. Al principio pensé que era una rama que había caído sobre el techo. Pero luego sonó de nuevo, más fuerte, más desesperado. Eran golpes en la puerta principal. Violentos, erráticos. Mi corazón dio un vuelco y se me subió a la garganta. ¿Quién podría ser a estas horas, y con esta tormenta? Me levanté de la cama, mis pies descalzos sintiendo el frío del piso de madera. Un miedo primario, helado, recorrió mi cuerpo mientras caminaba por él. Pasillo oscuro hacia la puerta. Cada paso era una eternidad. El sonido de los golpes se hacía más fuerte, más urgente. Llegué a la puerta y pegué la oreja a la madera. Podía oír un llanto ahogado del otro lado, mezclado con el rugido de la lluvia. ¿Quién es?, pregunté con una voz temblorosa que apenas reconocí como la mía. No hubo respuesta, solo otro golpe y un sollozo que me partió el alma. Con las manos temblando, giré el cerrojo y abrí la puerta. La escena que me encontré me heló la sangre. Y me robó el aliento. Era Sofía. Estaba empapada de pies a cabeza, temblando incontrolablemente. Su hermoso vestido de seda, uno que yo misma le había ajustado, estaba rasgado en el hombro. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas y la lluvia, formando surcos oscuros en sus mejillas. Pero fue su rostro lo que me destrozó. Tenía el labio partido y un corte sangrante en la ceja izquierda. La sangre se mezclaba con el agua de la lluvia, goteando sobre el tapete de bienvenida que yo misma tejí. Se derrumbó en mis brazos, su cuerpo sin fuerzas. El olor a lluvia, a perfume caro y a algo metálico, a sangre, llenó mis sentidos. La ayudé a entrar, cerrando la puerta para dejar fuera a la tormenta, pero sabiendo que la verdadera tormenta ya estaba dentro de mi casa. No hacía preguntas, no todavía. Solo la sostuve mientras sus sollozos sacudían su cuerpo y el mío. La llevé al sofá y corrí a la cocina por el botiquín de primeros auxilios. Mientras limpiaba suavemente la herida de su ceja con un algodón empapado en antiséptico, ella finalmente habló, con la voz rota en un susurro. Me pegó, mamá. Marco me pegó. Confesó que había descubierto su traición, una aventura con una mujer más joven, y que al confrontarlo, él había explotado en una furia salvaje. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. La humillación, el dolor físico de mi hija, allí, en mi sala, profanando la paz de mi hogar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo se despertó. Era la furia fría y silenciosa que había guardado durante años, la misma que me ayudó a sobrevivir mi propio matrimonio difícil. Era el eco de un juramento que me hice a mí misma, que mi hija jamás conocería el miedo que yo conocí. Y había fallado. Verla así, rota y aterrorizada, encendió una llama helada en mi interior. La sensación de estar acorralada, de no tener salida, se apoderó de mí. El mundo parecía un lugar oscuro y sin justicia, donde hombres como Marco podían destruir vidas con total impunidad. Miré mis manos, las mismas manos que habían creado belleza y arreglado prendas rotas durante toda una vida. Manos de costurera,
vistas por todos como débiles e inofensivas. Pero en ese instante, bajo la luz tenue de la lámpara de la sala, no vi debilidad. Vi la precisión de una aguja, la fuerza de un hilo que puede unir o deshacer. La rabia inicial se estaba transformando en algo más. Se estaba convirtiendo en un plan, en una idea tan afilada y peligrosa como la punta de mis tijeras de sastre. Me di cuenta de que no se podía luchar contra un monstruo como Marco con gritos o denuncias que él podría silenciar con su dinero y su influencia. Había que hacerlo de otra manera. La lucha de mi hija se había convertido en mi lucha. Su dolor era mi motor. La sensación de no tener salida se transformó en la certeza de que solo había una salida, a través de él. Yo no tenía poder, no tenía dinero, no tenía influencias. Pero tenía algo que él subestimaba, una vida entera de paciencia, una red de contactos construida a lo largo de décadas de servicio silencioso y un conocimiento profundo de que todo, absolutamente todo, incluso la vida más perfecta, tiene una costura débil. Sostuve la mano de Sofía, una mano fría y temblorosa. Ella me miró con los ojos llenos de desesperación, esperando que yo la consolara, que le dijera que todo iba a estar bien. Pero en mi mirada no encontró solo consuelo. Encontró una determinación de acero que nunca antes había visto. Ella no lo sabía, nadie lo sabía, pero en esa madrugada lluviosa, en la sala de mi humilde casa, yo, Alma Reyes, la vieja costurera, declaré una guerra silenciosa. Mientras la tormenta amainaba afuera, la mía apenas comenzaba a gestarse. Abracé a mi hija, sintiendo la fragilidad de sus huesos, y le susurré al oído: nadie volverá a ponerte una mano encima. Te lo juro. No era una promesa vacía. Era un contrato firmado con la sangre de mi hija y sellado con la furia de una madre. Me sentía en un callejón sin salida, pero a veces, cuando te acorralan, no te queda más remedio que convertirte en el depredador. Marco Serrano había construido su vida como un traje caro, perfectamente cortado y cosido para impresionar al mundo. Él creía que era indestructible. Pero se olvidó de un pequeño detalle: todo traje tiene costuras. Y yo era la única que sabía exactamente dónde estaba cada puntada. Iba a deshacer su vida, hilo por hilo, con la misma paciencia y precisión con la que he trabajado toda mi vida, hasta que no quedara nada más que el hombre miserable y desnudo que se escondía debajo. La mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio pesado y un aire limpio que olía a tierra mojada y a ozono. La luz grisácea se filtraba por las ventanas de la sala, iluminando el rostro dormido de Sofía en el sofá. Le había puesto una manta vieja, una que tejí para ella cuando era niña, y su respiración era lo único que rompía la quietud. Preparé café de olla, bien cargado, y el aroma a canela y piloncillo se mezcló con el olor metálico y antiséptico que había quedado en el aire después de curar sus heridas. Mi casa, mi santuario, se sentía profanada, como si la violencia de la noche anterior hubiera dejado manchas invisibles en las paredes. Me senté en mi sillón, observándola. Dormía con el ceño fruncido, como si peleara batallas incluso en sus sueños. La hinchazón de su mejilla había adquirido un tono violáceo, un mapa feo y doloroso de la traición de Marco. Cada vez que se movía, un pequeño quejido se escapaba de sus labios, y una ola de furia helada me recorría la columna. No era la rabia caliente y explosiva de un momento. Era un frío profundo, calculador, un hielo que se asentaba en mi pecho y me daba una claridad aterradora. Había pasado la noche en vela, con la promesa que le hice repitiéndose en mi mente como una oración oscura. El vestido de seda rasgado estaba tirado en una silla, una arrugada mancha de color en la penumbra de la habitación. Era una prenda carísima, de un diseñador que ni siquiera podía pronunciar, un regalo de Marco para una de sus cenas de gala. Lo recogí con cuidado. La tela, usualmente suave como el agua, se sentía áspera y tiesa por la lluvia y la sangre seca. Era un símbolo perfecto de su matrimonio, una fachada hermosa, costosa y espectacular, pero irreparablemente rota por dentro. La rabia me dio un impulso. No iba a dejar esa prueba de su humillación a la vista. Llevé el vestido a mi cuarto de costura, mi pequeño rincón del mundo, donde todo tenía un orden. El olor familiar a aceite de máquina, a hilos de algodón y a telas guardadas me recibió como un viejo amigo. Encendí la pequeña lámpara sobre mi mesa de trabajo, y su luz amarilla y concentrada iluminó el desgarro en el hombro de la prenda. Era un corte limpio, como si la tela se hubiera rendido ante una fuerza brutal. Mis manos, expertas en unir lo que está roto, se movieron por instinto, evaluando el daño. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría repararlo, borrarla. Evidencia. Fue entonces cuando lo sentí. Mis dedos, acostumbrados a detectar la más mínima imperfección en una costura, rozaron un pequeño bulto en el forro interior, cerca del dobladillo. No era un error de fábrica. Era algo deliberado, un pequeño bolsillo secreto que ni siquiera Sofía debía conocer.
Era una de esas modificaciones que a veces los hombres de negocios piden para guardar cosas de valor sin que se noten. Marco, siempre tan lleno de secretos. Con la punta de mis tijeras de descoser, corté con precisión las puntadas que lo ocultaban. La pequeña abertura reveló algo oscuro. Metí 2 dedos y saqué el objeto. Cayó sobre la mesa de madera con un tintineo metálico y apagado. No era una llave de casa ni de coche. Era pequeña, de un metal plateado que no brillaba, casi opaco. Tenía una forma extraña, con un cabezal rectangular y una pequeña etiqueta de plástico unida por un alambre fino. En la etiqueta, grabado con pulcritud, había un número, 317. Era una llave de caja de seguridad. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y furioso, empezó a acelerarse. Sostuve la llave en la palma de mi mano. Estaba fría, pesada. Era la prueba física de que Marco tenía una vida secreta, un mundo oculto del que mi hija no sabía nada. ¿Qué guardaría un hombre como él en una caja fuerte que no estuviera a su nombre? Dinero negro, documentos comprometedores, pruebas de sus negocios sucios. La llave quemaba en mi piel, un trozo de metal que contenía el poder de desmantelar su imperio de mentiras. Era el primer hilo suelto, el verdadero, el que si tiraba de él, desharía todo el tejido. Miré a mi alrededor, a mi pequeño cuarto lleno de herramientas para crear y reparar. Mis tijeras, mis agujas, mis hilos. Siempre las había visto como instrumentos de paz, de construcción. Pero en ese momento, bajo la luz amarilla de la lámpara, se transformaron. Eran armas. La precisión que usaba para cortar un patrón podía usarse para cortar los lazos de poder de Marco. La paciencia que tenía para una costura invisible era la misma que necesitaría para desentrañar sus secretos sin que él se diera cuenta. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que acababa de encontrar el arma perfecta. El primer impulso fue despertar a Sofía, mostrarle la llave, preguntarle si sabía algo. Pero la vi tan frágil, tan destrozada, que deseché la idea de inmediato. Poner más peso sobre sus hombros ahora sería cruel. Esta era mi batalla, no la suya. Ella necesitaba sanar, encontrar un refugio, y yo se lo iba a dar. Mi trabajo era convertirme en el muro que la protegería, y para eso, necesitaba moverme en las sombras, como siempre lo había hecho. La discreción, mi compañera de toda la vida, sería mi mayor aliada en esta guerra. Comencé a pensar de forma metódica, como cuando planifico un acolchado complejo. ¿Qué sabía yo de Marco? Escuché durante años sus conversaciones por teléfono mientras esperaba a Sofía en su casa. Oí nombres de bancos, de socios, de proyectos inmobiliarios en las afueras de San Antonio. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que nunca me había interesado armar. Pero ahora, cada palabra recordada era una pista. Cada gesto arrogante, cada mirada evasiva que me dedicó en las cenas familiares, cobraba un nuevo significado. Mi mente, entrenada para recordar patrones en encajes y bordados, empezó a conectar puntos. Recordé que Marco siempre usaba el mismo banco, uno pequeño y exclusivo en el centro de la ciudad, el Lone Star Trust. Se jactaba de que era un lugar para gente que entiende cómo funciona el dinero, un lugar discreto. Si tenía una caja de seguridad, tenía que estar allí. El número 317 era mi objetivo. Pero, ¿cómo podría una anciana costurera acceder a la caja de seguridad de un cliente importante sin levantar sospechas? La magnitud de lo que estaba planeando me golpeó de repente. El miedo, un visitante que no había sentido en mucho tiempo, se deslizó por mi espalda. Yo era Alma Reyes, una viuda de 72 años. Mi vida era mi casa, mi máquina de coser y mis plantas. Marco Serrano era un tiburón en un mundo de tiburones. Tenía dinero, abogados, contactos. Si cometía un solo error, si él descubría lo que intentaba hacer, no solo me destruiría a mí, sino que podría hacerle aún más daño a Sofía. La duda se sintió como un nudo apretado en mi garganta. ¿Tenía derecho a hacer esto? ¿A tomar la justicia por mi propia mano? La ley existía para algo, me repetía una voz en mi cabeza. Pero otra voz, más vieja y más profunda, me respondía con la imagen del rostro golpeado de mi hija. La ley era lenta, a veces ciega, y a menudo favorecía a los hombres con poder y sonrisas perfectas. Marco sabría cómo manipularla, cómo presentarse como la víctima, cómo pintar a Sofía como una mujer inestable y celosa. No, la justicia formal no era una opción. Requería una justicia a la medida, una justicia desastre. Miré mis manos, manchadas por la edad y llenas de pequeñas cicatrices de pinchazos de aguja. Parecían débiles, temblorosas. Por un instante, me sentí ridícula. Una vieja con delirios de venganza. ¿Qué podía hacer yo que un equipo de abogados no pudiera? Me levanté y volví a la sala. Me paré junto al sofá y observé a mi hija dormir. Vi la línea de sutura improvisada que le puse en la ceja.
Vi la forma en que su cuerpo se encogía, buscando protección incluso en la inconsciencia. Y la duda se evaporó. La furia regresó, pero esta vez no era fría. Era un fuego lento, una brasa que me calentaba desde dentro y quemaba todo el miedo. Mis manos no eran débiles. Eran precisas. Eran pacientes. Habían vestido a generaciones de mujeres en esta ciudad. Conocían sus cuerpos, sus historias, sus secretos susurrados durante las pruebas de vestidos. Me di cuenta de que mi poder no estaba en la fuerza bruta, sino en mi red, en las décadas de confianza que había construido puntada a puntada. Tenía una agenda de cuero vieja, con los números de teléfono de cientos de clientas. Esposas de jueces, secretarias de abogados importantes, gerentes de banco, mujeres de la alta sociedad y trabajadoras humildes. A todas las había tratado con el mismo respeto y discreción. Les había arreglado los vestidos para sus bodas, sus bautizos y, a veces, para sus funerales. Les había escuchado confesar sus miedos, sus infidelidades, sus problemas de dinero. Yo era una confesora silenciosa, y la gente subestima el poder de quien sabe escuchar. Allí estaba mi ejército. Una red invisible de mujeres. Que, sin saberlo, podían darme las piezas que necesitaba. No tenía que enfrentarme a Marco directamente. Tenía que rodearlo, descoser su mundo desde los bordes, usando la información que ellas podían proporcionarme. Una conversación casual aquí, una pregunta inocente allá. La gente le cuenta cosas a su costurera que no le contaría ni a su terapeuta. Y Marco, en su arrogancia, nunca vería venir el golpe de un grupo de mujeres lideradas por una anciana. Mi plan comenzó a tomar forma, no como un ataque frontal, sino como un bordado intrincado. El primer paso era saber a nombre de quién estaba la caja 317. No podía ser el suyo, sería demasiado obvio. Tenía que ser el nombre de alguien de confianza, o quizás, el nombre de su amante. Necesitaba un nombre. Y sabía exactamente a quién llamar para conseguirlo sin levantar una sola bandera roja. Una de mis clientas más antiguas y leales trabajaba en el departamento de registros del condado. Volví a mi cuarto de costura y tomé el teléfono de disco que tengo sobre la mesa. El sonido del plástico al girar era ruidoso en el silencio de la mañana. Marqué el número de memoria. Doña Elodia. Una mujer viuda como yo, cuya lengua era tan afilada como sus tacones. Había trabajado 30 años rodeada de escrituras, títulos de propiedad y registros de nacimiento. Sabía navegar la burocracia de la ciudad como nadie. Y, lo más importante, le debía un favor desde que le arreglé el vestido de novia de su nieta en una sola noche. Bueno, respondió su voz ronca, siempre sonando como si acabara de despertar. Elodia, soy Alma, dije, manteniendo mi voz calmada, casi casual. Hubo una pausa. Alma, mija, qué milagro. ¿Todo bien? No me llamas ni para mi cumpleaños. Sentí el calor de la familiaridad en su tono. Todo bien, gracias a Dios. Te llamo por una curiosidad, una de esas cosas de viejas. Estoy ayudando a una amiga a poner sus papeles en orden y me entró la duda. ¿Hay alguna forma de saber qué propiedades o cuentas tiene una persona, discretamente? Elodia soltó una carcajada seca. Alma Reyes, ¿en qué lío te metiste? Suenas como mi difunto esposo cuando andaba de sabueso. Depende de a quién busques y de lo bien que me caiga tú, amiga. El anzuelo estaba puesto. Le di el nombre de Marco Serrano, diciendo que era el esposo de la hija de mi amiga y que querían asegurarse de que todo estuviera en orden para el testamento. Una mentira piadosa, una tela fina para cubrir una verdad de acero. Marco Serrano, el de los anuncios bonitos, dijo ella. Déjame ver qué encuentro. Te llamo en un rato. Colgué el teléfono y el clic final resonó en la habitación. La primera puntada estaba hecha. El corazón me latía con una mezcla de terror y una extraña euforia. Miré la pequeña llave plateada que descansaba sobre un carrete de hilo rojo. Ya no era solo un pedazo de metal. Era la llave que abriría la jaula de mi hija. Era la aguja que iba a usar para pinchar el globo inflado de arrogancia de Marco Serrano. Y yo, la inofensiva costurera, iba a disfrutar cada segundo de verlo desinflarse. Me senté frente a mi vieja máquina Singer, pero no la encendí. Apoyé mis manos sobre su superficie fría y metálica. Sentí el poder silencioso que emanaba de ella, una vida de trabajo, de paciencia, de creación. Marco había desatado una tormenta, pero no tenía idea de la fuerza silenciosa que había despertado en mí. Él usaba la fuerza bruta, los gritos, los golpes. Yo usaría hilos de seda, tan finos que no los vería venir, pero tan fuertes como para estrangular su mundo. El sol finalmente atravesó las nubes, y un rayo de luz entró por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire de mi taller. Se posó directamente sobre la llave número 317, haciéndola brillar por un instante, como una promesa.
La duda se había ido por completo, reemplazada por una determinación tan sólida como el hierro fundido de mi máquina de coser. La costurera se había convertido en tejedora, pero no de tela, sino del destino de un hombre que había cometido el error de subestimarla. Sofía se removió en el sofá y suspiró en sueños. Me levanté y fui a su lado, le acomodé la manta sobre los hombros. Le acaricié el cabello húmedo, apartando un mechón de su frente. «Duerme, mi niña», le susurré tan bajo que ni yo misma me oí. «Mamá va a arreglar esto». No era solo una promesa de consuelo. Era la declaración de una guerra que ya había comenzado. El teléfono sonaría pronto, y la siguiente fase de mi plan se pondría en marcha. El punto de inflexión había llegado y yo lo había aceptado. El teléfono sonó a la mañana siguiente, un repique agudo que cortó el silencio de mi cocina. Era Elodia. Su voz, un susurro conspirador, me informó que no había propiedades ni cuentas significativas a nombre de Marco que no fueran conjuntas con Sofía, excepto por una cosa. Había un rastro de pagos regulares, transferencias discretas a una cuenta a nombre de una tal Isabella Vargas. No era una suma exorbitante, pero sí constante, como el pago de un alquiler o de un silencio. El nombre se quedó flotando en el aire, una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo armar. La información era un hilo, pero no sabía a qué estaba cosido. Mi primer impulso fue buscar ese nombre en la computadora de Sofía, un aparato que siempre me ha parecido frío y ajeno. Me senté frente a la pantalla brillante, mis dedos torpes y lentos sobre el teclado. Escribí el nombre y una avalancha de imágenes y perfiles inundó mi vista. Había docenas de Isabella Vargas. Me sentí abrumada, una anciana perdida en un laberinto digital que no entendía. La frustración me hizo cerrar la computadora con más fuerza de la necesaria. Este no era mi mundo, mis herramientas eran otras. Este fue mi primer tropiezo, darme cuenta de que la fuerza bruta digital no era mi camino. Esa noche, mientras Sofía dormía un sueño inquieto gracias a los sedantes que el doctor le recetó, me encerré en mi cuarto de costura. Saqué mis viejos libros de contabilidad, aquellos donde anotaba cada cliente, cada medida, cada tela, desde hacía más de 40 años. El olor a papel viejo y a tinta llenó mis pulmones. Comencé a pasar las páginas, buscando el nombre de Isabella Vargas, pero no estaba. Sin embargo, empecé a formar un nuevo hábito. En un cuaderno nuevo, de hojas blancas y limpias, anoté su nombre en la primera página. A su lado, dibujé un signo de interrogación. Este cuaderno se convirtió en mi mapa de guerra, mi espacio para conectar los puntos. El miedo era un compañero constante en esos primeros días. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco, pensando que era Marco. Cada coche que se detenía frente a mi casa me hacía asomarme por la cortina con la respiración contenida. ¿Y si se daba cuenta? ¿Y si venía a buscar a Sofía? ¿Y si mi torpe investigación nos ponía a ambas en un peligro mayor? Esos pensamientos eran como puntadas mal hechas, nudos de pánico que tenía que deshacer uno por uno, recordándome la imagen del rostro golpeado de mi hija. Esa imagen era el ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta de mis propios temores. Decidí cambiar de táctica y volver a mi terreno. Comencé a llamar a mis clientas más antiguas, las que formaban el tejido social de San Antonio. Usaba pretextos sencillos, un ajuste pendiente, una tela nueva que les podría interesar, un saludo casual. Con una naturalidad que me sorprendió a mí misma, dejaba caer el nombre de Isabella Vargas en la conversación. No es la hija de los Vargas, los ¿qué tenían la galería de arte en King William?, preguntaba inocentemente. La mayoría no sabía nada, pero yo estaba plantando semillas, activando mi red de información de la única manera que sabía, a través de la confianza y la conversación. El progreso era lento, casi imperceptible. Cada llamada era un pequeño paso, una puntada en un diseño que solo yo podía ver. Empecé a sentir un cambio en mí. La mujer que antes se contentaba con el zumbido de su máquina ahora vivía con la adrenalina de la espera del siguiente dato. Mi rutina ya no era solo café y costura, era café, costura y estrategia. La disciplina que siempre apliqué a mi trabajo, la paciencia para un dobladillo invisible, la estaba aplicando ahora a desmantelar la vida de un hombre. Mi taller de costura se había convertido en mi cuartel general. El primer conflicto externo no tardó en llegar. Sofía, que empezaba a recuperar un poco de su fuerza, me encontró una tarde con mi cuaderno de notas abierto. ¿Qué es todo esto? ¿Mamá? ¿Por qué anotas nombres y haces tantas llamadas? Pareces una detective. Su voz tenía un filo de preocupación y sospecha. Tuve que mentirle, decirle que estaba organizando viejos contactos para un proyecto de acolchado comunitario. La mentira me supo amarga en la boca. Ocultarle la verdad a mi hija era doloroso, pero necesario. Protegerla significaba, por ahora, mantenerla en la oscuridad. Una tarde, una de mis llamadas dio fruto.
Hablaba con la señora Morales, la esposa de un banquero quien le había hecho incontables trajes. Mientras hablábamos de telas, mencioné casualmente mi búsqueda de una galería de arte para una amiga. La señora Morales, siempre dispuesta a compartir un chisme, me contó sobre una nueva y talentosa curadora que estaba dando mucho de qué hablar en el círculo del arte contemporáneo. Una joven muy ambiciosa, decía, que vivía en un apartamento lujoso, demasiado para su sueldo. Su nombre era Isabella Vargas. El hilo, por fin, se había enganchado a algo sólido. Con esta nueva información, sentí una oleada de confianza. Ya no era solo un nombre en un papel. Ahora tenía una profesión, un lugar. Busqué en las páginas amarillas, un método que sí entendía, y encontré la Galería Serrano. El apellido me golpeó como una bofetada. No podía ser una coincidencia. Marco no solo le estaba pagando un apartamento, probablemente era el dueño o socio principal de la galería donde ella trabajaba. La red de mentiras era más profunda y enredada de lo que había imaginado. Todo su mundo estaba construido sobre secretos y fachadas. El miedo volvió con fuerza. Esto era más grande que una simple infidelidad. Esto olía a negocios sucios, a lavado de dinero, a algo oscuro que se escondía detrás del arte y las sonrisas. Por un momento, quise abandonar. Quise tomar a Sofía e irnos lejos, a un lugar donde Marco no pudiera encontrarnos. El recuerdo de mi propio matrimonio, de las veces que callé por miedo, me asaltó. Me vi a mí misma, joven y asustada, aceptando una vida de silencios. Pero entonces miré mis manos, arrugadas y fuertes. Yo ya no era esa mujer. Había sobrevivido, y esa supervivencia me había dado un acero que no se rompería. La transformación se estaba solidificando. Me di cuenta de que mi mayor ventaja era precisamente lo que Marco y el mundo veían como mi mayor debilidad, ser una anciana invisible. Nadie sospecharía de mí. Podía moverme, observar, escuchar, sin llamar la atención. Decidí que mi siguiente paso debía ser ver a esa mujer en persona. Necesitaba mirarla a los ojos, entender con quién estaba tratando. ¿Era una víctima como mi hija, atrapada en la red de Marco, o era su cómplice? La respuesta a esa pregunta definiría mi próximo movimiento. El periódico local anunció una noche de inauguración en la Galería Serrano para la siguiente semana. Era la oportunidad perfecta. Pasé los días siguientes preparando mi disfraz. No se trataba de ocultarme, sino de encajar. Elegí un vestido de lino oscuro, uno que yo misma había hecho años atrás, elegante pero discreto. Planché mi cabello gris y me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro primer aniversario. No iba como una madre vengativa, sino como una posible clienta, una señora interesada en el arte, invisible en su normalidad. La noche del evento, la ansiedad era un nudo en mi estómago. Sofía me preguntó a dónde iba tan arreglada. Le dije que a una reunión del club de lectura de la iglesia. Otra mentira, otra pequeña traición en nombre de una protección mayor. Al salir de casa, el aire fresco de la noche de San Antonio se sintió como un presagio. Estaba cruzando un umbral, dejando atrás la seguridad de mi hogar para entrar en el territorio del enemigo. Cada paso hacia el taxi que me esperaba era un paso hacia una nueva versión de mí misma. La galería era un mundo ajeno. Paredes blancas, luces brillantes, gente joven y ruidosa bebiendo vino de copas altas. La música electrónica vibraba en el suelo. Me sentí como un fantasma de otra época, un gorrión en una jaula de pavos reales. Por un momento, el pánico me paralizó en la entrada. Quise dar media vuelta y correr a casa, al zumbido familiar de mi Singer. Pero entonces, a través de la multitud, la vi. Isabella Vargas. Era exactamente como las fotos de internet, alta, delgada, con una confianza que rayaba en la arrogancia. La observé desde la distancia durante casi una hora. Estudié sus gestos, la forma en que tocaba el brazo de los hombres importantes, su risa calculada. No había ni una pizca de miedo en ella. Al contrario, se movía por ese espacio como si fuera la dueña, no solo de la galería, sino de todos los que estaban en ella. Bebía champán y sus ojos, fríos y brillantes, escaneaban la habitación constantemente. No buscaba a un amante, buscaba poder. En ese instante, supe que no era una víctima. Era una jugadora en el mismo equipo de Marco. Mi corazón latía con un ritmo controlado. La vieja alma se habría escondido en un rincón. La nueva alma caminó a través de la multitud con un propósito. Me acerqué a la mesa de bebidas, justo a su lado, fingiendo buscar una copa de agua. Esperé mi momento. Cuando se giró para hablar con alguien, tropecé ligeramente, derramando un poco de mi agua sobre su costoso bolso de diseñador que había dejado en la barra. ¡Ay, Dios mío, discúlpeme, señorita! ¡Qué torpe soy!, exclamé con la voz temblorosa de una anciana apenada.
Ella me miró con fastidio, sus ojos barriéndome de arriba a abajo con desdén. No se preocupe, dijo con una voz fría como el hielo, mientras sacaba un pañuelo para secar la mancha insignificante. Pero en ese breve instante en que abrió su bolso, lo vi. Asomándose de un bolsillo lateral, junto a una tarjeta de crédito dorada, estaba el inconfundible logo del Lone Star Trust, la misma institución de la que Marcos se jactaba. La conexión estaba hecha, la puntada final en esta parte del patrón. La caja de seguridad 317, casi podía sentirlo, estaba a su nombre. Mientras ella me daba la espalda, desestimándome por completo, aproveché para dar un paso más. Con una agilidad que ni yo sabía que poseía, y amparada en mi invisibilidad, me acerqué a su abrigo, colgado en el respaldo de una silla cercana. Mis dedos, acostumbrados a encontrar costuras y bolsillos ocultos, se deslizaron dentro de un bolsillo exterior. No buscaba robar nada. Solo necesitaba una confirmación. Mis dedos rozaron un llavero. Y en él, sentí la forma fría, rectangular e inconfundible de una llave de caja de seguridad. La retiré por un segundo, lo suficiente para ver el número grabado, 317. La devolví a su sitio en un movimiento fluido y silencioso. Nadie se dio cuenta. Me alejé de la escena con el corazón martillándome en el pecho, no de miedo, sino de una extraña y oscura victoria. Tenía la prueba. Tenía el nombre, el banco y ahora la confirmación de que ella tenía la llave. La red estaba completa. Solo necesitaba encontrar la manera de usarla para atrapar a la araña. La arrogancia de ambos sería su perdición. Nunca imaginarían que una vieja costurera sería quien los desenmascarara. Salí de la galería y respiré el aire de la noche. Ya no era el mismo aire que había respirado al llegar. Ahora estaba cargado de posibilidades, de un poder que no sabía que tenía. La mujer que había entrado a ese lugar llena de dudas y miedo ya no existía. En su lugar, había una estratega, una cazadora paciente que acababa de confirmar la ubicación de su presa. El camino por delante seguía siendo peligroso, pero, por primera vez, no me sentía como la víctima potencial, sino como la amenaza. De vuelta en casa, Sofía ya se había ido a la cama. Me serví un vaso de agua en la cocina y me miré en el reflejo oscuro de la ventana. La cara que me devolvió la mirada era la mía, con las mismas arrugas y el mismo cabello gris. Pero los ojos eran diferentes. Había una dureza en ellos, una determinación fría que nunca antes había visto. La pena y la impotencia se habían quemado, dejando en su lugar las cenizas de una resolución inquebrantable. Ya no era solo una madre protegiendo a su hija. Me senté en mi sillón, en la quietud de la noche, y sostuve la llave que había encontrado en el vestido de Sofía. La sentí fría y pesada en mi mano, pero ya no me quemaba. Ahora se sentía como una herramienta, mi herramienta. Como mis tijeras, mi aguja, mi dedal. Una extensión de mi voluntad. Marcos Serrano había construido su vida como un traje impecable, diseñado para ocultar la podredumbre de su interior. Y yo, Alma Reyes, la costurera, iba a descoserlo. Puntada por puntada. El plan que se formó en mi mente era audaz y terriblemente arriesgado. Requeriría toda mi astucia, toda mi paciencia y la ayuda de mi red de mujeres, a quienes tendría que convencer para que participaran en mi peligrosa cruzada. El miedo no se había ido por completo, pero ahora estaba a mi servicio. Era el hilo de tensión que mantenía mi mano firme, mi mente afilada. La transformación estaba completa. La crisálida de la anciana asustada se había roto, y lo que había emergido era algo que ni Marco ni nadie vería venir. Pensé en mi máquina de coser, silenciosa en la otra habitación. Durante años, su zumbido había sido el sonido de mi sumisión, de mi vida tranquila y contenida. Pero a partir de esa noche, cada puntada que diera sería un acto de rebelión. Cada hilo que pasara por la aguja sería un paso más hacia la justicia. La jornada apenas comenzaba, pero yo ya no era la misma mujer que la había iniciado. Había descubierto que las manos que pueden remendar una tela también tienen la fuerza para desgarrar un imperio de mentiras. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de San Antonio con tonos pálidos de rosa y naranja. No había dormido en toda la noche, pero no me sentía cansada. Me sentía viva, con un propósito tan claro y afilado como la aguja más fina de mi costurero. Miré el cuaderno sobre la mesita, donde el nombre de Isabella Vargas ya no tenía un signo de interrogación al lado. En su lugar, había dibujado una pequeña llave. La primera puerta estaba a punto de ser abierta. Y yo tenía la mano en el picaporte. Mi primera conquista no fue un grito de victoria, sino un silencio recuperado. La mañana después de mi visita a la galería, la casa se sentía diferente. El aire ya no estaba cargado de miedo, sino de una tensión eléctrica, la calma que precede a la acción decisiva. Me senté frente a mi máquina de coser, no para trabajar, sino para pensar. La llave de Sofía y la confirmación que obtuve de Isabella.
Eran 2 piezas de un mismo rompecabezas. Sabía que no podía simplemente entrar al banco y usarla. Mi plan tenía que ser como una costura invisible, fuerte, precisa y completamente indetectable hasta que fuera demasiado tarde. Mi transformación se manifestó en mi rutina. Antes, mis mañanas eran un ritual de consuelo contra la soledad, ahora eran sesiones de estrategia. El café de olla seguía allí, pero su aroma se mezclaba con el olor a tinta de mi cuaderno de guerra. Ya no era la mujer que esperaba que los problemas se resolvieran solos. Me había convertido en la mano que movía los hilos. La vieja alma, la que se encogía ante los conflictos, había sido reemplazada por una mujer que los estudiaba, los desarmaba y los volvía a coser a su favor. Decidí que la clave no era obtener lo que había en la caja, sino hacer que el contenido saliera a la luz por sí solo. La arrogancia de Marco e Isabella era su costura más débil. Activé mi red de nuevo, esta vez con un propósito más afilado. Llamé a la señora de la Garza, una clienta cuya hija trabajaba como asistente administrativa en el mismo edificio donde Marco tenía su oficina. Le pedí, con el pretexto de una emergencia de vestuario para una boda, que su hija me dijera si veía algo inusual, cualquier signo de estrés en Marco. La reacción de Sofía fue mi primer obstáculo y, a la vez, mi mayor motivación. Me veía más callada, más concentrada, y la preocupación en sus ojos era palpable. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás diferente?», me preguntó una tarde. Le aseguré que solo estaba preocupada por ella, una media verdad que ocultaba un torbellino de actividad. Ver su rostro, aún con la sombra del moretón, me recordaba por qué no podía dar marcha atrás. Mi conquista más importante tenía que ser su libertad, y por ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El informe de la hija de la señora de la Garza llegó 2 días después. Marco estaba nervioso, haciendo y recibiendo llamadas en voz baja, con la puerta de su oficina siempre cerrada. Estaba planeando un viaje de negocios a las Islas Caimán. El tiempo se estaba agotando. Supe que era el momento de usar mi arma más poderosa, la desconfianza. Tenía que poner a la víbora contra el escorpión. Mi plan era simple en su concepción, pero diabólicamente complejo en su ejecución. Necesitaba que Isabella entrara en pánico. Usando una vieja máquina de escribir que guardaba en el ático, tecleé una nota anónima. La textura de las teclas bajo mis dedos, el sonido metálico de cada letra golpeando el papel, se sentía como forjar un arma. La nota era corta y brutal: él sabe lo de la cuenta secundaria. Va a vaciar la caja 317 antes de su viaje. Sálvate tú. No use nombres, solo el pronombre, él. La paranoia haría el resto del trabajo. Envié la nota a la galería desde una oficina de correos al otro lado de la ciudad, usando guantes para no dejar huellas. La espera fue la parte más difícil. Cada hora se sentía como una semana. Me mantenía ocupada con costuras menores, arreglando dobladillos y cambiando botones, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en un banco en el centro, esperando que una mujer codiciosa y asustada hiciera un movimiento desesperado. La vieja alma habría rezado, la nueva alma observaba el reloj, confiando no en milagros, sino en la predecible naturaleza de la traición humana. La llamada que confirmó mi éxito vino de mi contacto menos esperado. Una joven a la que le había hecho el vestido para su primer trabajo en una cafetería al otro lado de la calle del Lone Star Trust. Le había pedido que me avisara si veía a Isabella Vargas entrar al banco. Doña Alma, la mujer que me describió, acaba de entrar. Parecía que había visto un fantasma. Colgué el teléfono y una sensación de poder frío y absoluto me recorrió. El primer hilo se había descosido. Isabella había mordido el anzuelo. Ahora venía la segunda parte, la más arriesgada. Sabía que Isabella sacaría todo de la caja y lo llevaría a un lugar seguro, probablemente su apartamento. Mi siguiente nota, también escrita a máquina, no fue para ella. Fue para los socios de Marco, los hermanos Castillo, hombres de negocios de la vieja escuela a quienes les había arreglado trajes durante años y sabía que valoraban el honor por encima de todo. La nota decía: su socio les está robando. Las pruebas están en el apartamento de su amante, Isabella Vargas. Búsquenlas antes de que desaparezcan con su dinero. Esta conquista fue tangible y devastadora. Según me contó después la señora Morales, cuyo esposo era amigo de los Castillo, ellos no llamaron a la policía. Hicieron algo mucho peor para un hombre como Marco: lo confrontaron. Llegaron a su oficina sin anunciarse, justo cuando él se preparaba para irse. La fachada de Marco se derrumbó bajo la fría acusación de sus socios. Su mundo, construido sobre sonrisas falsas y contratos fraudulentos, implosionó en una sola tarde. La reacción externa fue un tsunami. La noticia del fraude masivo de Marco Serrano sacudió los círculos de negocios de San Antonio. Su foto, antes sonriente en las páginas sociales, ahora aparecía en las noticias de la noche,
con el rostro desencajado mientras era escoltado por la policía. Nadie, absolutamente nadie, sospechó de mí. Para el mundo, yo era solo la pobre suegra, la anciana costurera que acogió a su hija maltratada. Mi invisibilidad fue mi escudo y mi espada. Sofía vio la noticia en la televisión, sentada en mi sofá. Su reacción no fue de alegría, sino de un profundo y catártico alivio. Lloró, pero no eran las lágrimas de dolor de aquella noche de tormenta. Eran lágrimas de liberación. Me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía, y en ese abrazo, sentí que la verdadera victoria no era la caída de Marco, sino el renacimiento de mi hija. Pude ver el brillo de la vieja Sofía regresar a sus ojos, libre de miedo. El contraste entre mi vida de antes y la de ahora era asombroso. Por fuera, nada había cambiado. Seguía levantándome al amanecer, cuidando mis plantas y cosiendo en mi taller. Pero por dentro, era una mujer nueva. El zumbido de mi Singer ya no era el sonido de la resignación, sino la banda sonora de mi fortaleza. Cada puntada era un recordatorio de que había deshecho un tejido de mentiras con mis propias manos, y había cosido un futuro nuevo y seguro para mi hija. Mi reflexión personal, en la quietud de las noches, era siempre la misma. No me convertí en un monstruo para luchar contra uno. Usé las herramientas que siempre tuve: paciencia, observación, precisión y, lo más importante, la red de solidaridad que había tejido durante toda una vida. Descubrí que la fuerza no siempre grita, a veces, susurra. A veces, se esconde en el gesto amable de una clienta, en una llamada telefónica discreta, en la confianza silenciosa construida a lo largo de décadas. La gente empezó a mirarme diferente, con un nuevo tipo de respeto. Las mismas mujeres de mi red, que habían sido piezas de mi plan sin saberlo, ahora me saludaban con una complicidad. En la mirada. No sabían los detalles, pero sentían que algo había cambiado. Veían en mí no a una víctima, sino a una superviviente, una matriarca silenciosa que había protegido a su clan con una ferocidad que nadie imaginaba. Mi casa volvió a ser un santuario, pero ya no de escape, sino de poder. Sofía se quedó conmigo durante meses, sanando no solo sus heridas físicas, sino las cicatrices invisibles de su alma. Juntas, limpiamos la casa de cualquier recuerdo de Marco. Quemamos las fotos. Donamos los regalos caros. Cada objeto que desaparecía era un hilo menos que la ataba a su pasado de dolor. La estábamos descosiendo de su vieja vida. Mi mayor conquista intangible fue la paz. Una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de saber que podía enfrentarlos. El miedo a hombres como mi difunto esposo o como Marco, un miedo que había vivido en mis huesos durante la mayor parte de mi vida, se había evaporado. Había mirado al monstruo a los ojos y, en lugar de retroceder, había encontrado la costura de su armadura y la había deshecho. En mi taller, ahora cuelga un acolchado que empecé a hacer después de todo. Es un diseño complejo, lleno de colores oscuros y claros que se entrelazan. En el centro, bordé una pequeña aguja con un hilo dorado. Es mi recordatorio personal. Un recordatorio de que incluso la herramienta más pequeña y subestimada, en las manos correctas, puede crear belleza o desmantelar la oscuridad. Es la historia de mi transformación, contada en puntadas. La admiración de mi hija fue el regalo más grande. Un día, me encontró mirando el acolchado y me dijo: «Mamá, siempre pensé que eras fuerte por aguantar. Ahora sé que eres fuerte por luchar. Me enseñaste que no se necesita gritar para que te escuchen». Sus palabras fueron la validación final de mi arriesgado viaje. No solo la había salvado, le había mostrado un nuevo tipo de fuerza. A veces, pienso en Marco, pudriéndose en una celda, y en Isabella, desaparecida y en la ruina. No siento placer en su destrucción, sino una serena satisfacción en la justicia. No la justicia de los tribunales, sino una justicia más antigua, más elemental. La justicia que se asegura de que aquellos que rompen a otros terminen rotos por el peso de sus propias acciones. Yo solo les di el empujón que necesitaban. Mi vida ahora es más plena que nunca. Sigo cosiendo para mis clientas, pero mis conversaciones con ellas han cambiado. Escucho sus historias con un nuevo oído, no solo como una confesora, sino como una aliada. Entiendo que detrás de cada vestido que arreglo, hay una mujer con sus propias batallas silenciosas, y a veces, todo lo que necesitan es saber que no están solas. Mi mensaje para ustedes, para cualquiera que esté escuchando mi historia, es este: no confundan la quietud con la debilidad. El mundo está lleno de mujeres como yo, mujeres que han aprendido a ser invisibles para sobrevivir. Nos ven en las cocinas, en los jardines, detrás de una máquina de coser, y asumen que somos inofensivas. Pero han olvidado algo fundamental. Las mismas manos que pueden zurcir con delicadeza un vestido de seda son las mismas manos que conocen la tensión exacta que un hilo puede soportar antes de romperse. Hemos pasado nuestras vidas observando, escuchando y entendiendo la naturaleza humana en sus formas más crudas.
Nuestra paciencia no es pasividad, es el lento y deliberado acto de afilar una aguja. Así que la próxima vez que subestimen a alguien por ser callado, por ser mayor, por parecer frágil, recuerden mi historia. Recuerden que en cada comunidad, en cada familia, hay una fuerza silenciosa que lo mantiene todo unido. Y si amenazas a esa familia, si rompes el tejido que protege a los suyos, esa fuerza se convertirá en algo que nunca verás venir. No necesitas un ejército para ganar una guerra. A veces, todo lo que necesitas es un hilo, una aguja y la voluntad inquebrantable de dar la puntada final. Nuestra fuerza no está en el ruido que hacemos, sino en la precisión de las costuras que nadie ve, esas que sostienen el mundo o lo deshacen por completo.